La palabra de Dios del Señor nuestro dice en el Salmo 67, verso 3: Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Acá le estamos alabando, somos pueblo de Dios. Alégrese y gócese en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Nos está pastoreando. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios que nuestro. La bendición está para cada uno de nosotros. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. La bendición está en nuestro Señor. Aleluya, dale un aplauso bien fuerte y no pares de alabarle. A su nombre, a su nombre. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone Rey. Y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey. Dígale, repítalo, tú eres Rey, dígalo. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone Rey. Y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, 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 tú eres Rey. ¡Hey! No podemos parar de alabarle. ¡Vámonos! No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No podemos, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No podemos, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Una vez más digámosle, no podemos, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabar, no puedo parar de alabarte, Cristo, 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 Cristo. ¿Cuántos alaban el triunfo de Cristo? Celebrad a Cristo, celebrad, a ver con gozo. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Vive Cristo. Celebrad a Cristo, celebrad, porque Él resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó.
Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Cantaremos al Señor. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Cantaremos al Señor. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Cantaremos al Señor. Oh, oh, oh. ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Vive el Señor! Grande y poderoso. Se caen los muros totales en el nombre de Jesús. Muros de opresión, de dolor ya no hay, de duda ya no hay. Por ti, Jesús, por ti, Espíritu Santo. ¿Cuánto lo cree? ¿Y cuánto dan un grito de júbilo? Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Decláralo. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. ¿Cuánto da grito de júbilo? Cuando lo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar tu cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Vamos a declarar lo que los muros caen. Caen los muros, dígalo, decláralo. Caen los muros, caen los muros, caen los muros. Ahora vamos a saltar, derrotar al enemigo. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, al sonar tu cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Oh sí, oh
bendición, aleluya. Somos libres, somos libres. Di: soy libre, soy libre, soy libre. Di: soy libre. Digamos: soy libre. No los escuché. Soy libre. Amén, somos libres. Levantemos nuestras manos por esa libertad tan linda que tenemos. Bendito Señor. Digámosle que Él es santo por siempre. Por toda la generación en generación Él es santo. Hay otro como Él. Ese es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Hermano, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Señor, los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Le cantarán a aquel que ya venció. Cantan ángeles, dígalo. Clama la creación, exaltado Dios, santo por siempre. Cantan ángeles, canta tu iglesia, exaltado Dios, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre. Dominios, sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, que cantan, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Y cantan ángeles, clama la
siempre tú serás santo por siempre. Digámosle nuevamente, siempre tú serás santo, santo por siempre. Aleluya, Él es santo, santo por siempre. Vive el Señor por los siglos de los siglos. Aleluya. Hola iglesia, estos son nuestros horarios. El domingo tenemos reunión familiar a las 8 y a las 10 de la mañana. Miércoles a las 7 de la noche tenemos servicio de sanidad y milagros. El sábado a las 8 de la mañana ayuno en la casa pastoral. Exploradores de la Biblia a las 10:30 de la mañana y Young Forever a las 6 de la tarde. No olvides solicitar el link para que te conectes a la oración todos los martes, miércoles y jueves a las 5 de la mañana. Te esperamos. Muy buenos días, iglesia. Buenos días. Estamos muy felices de estar en este lugar, de verlos nuevamente. Bueno, veo muchos rostros nuevos, nos presentamos. Mi nombre es Daniela. Mi nombre es Esteban, somos esposos, soy el hijo menor del pastor. Y estuvimos 6 meses aproximadamente como en un curso de preparación de inglés, pero era enfocado hacia misiones. Entonces por eso quizás hace un tiempito no nos veíamos. Vamos a compartir un poco de aquello que vivimos allí, de las experiencias, de lo que Dios nos habló a nosotros en ese lugar. Entonces vamos a empezar con una oración y empezamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias Señor por la oportunidad que nos das de estar una vez más aquí, Señor, reunidos como iglesia, Señor. Te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea respaldándonos de una manera especial, Señor, que podamos compartir lo que tú entregaste a nuestras vidas en este tiempo tan hermoso, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu gloria, de tu honra, Señor, y que hables a nuestros corazones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, nosotros en particular como que siempre sentimos una afinidad por las misiones. Cuando era pequeño yo me acuerdo que yo le dije a mi papá que quería ir a Brasil y mi papá me dijo, ¿por qué no comienzas en Ciudad Bolívar? Y yo le dije, no, es que me gusta el portugués y bueno. Y a Dani también pasó algo parecido, desde pequeña le gustaban las misiones. Sí, en mi caso particular yo recuerdo que en la iglesia donde yo asistía pues hacían cultos misioneros y yo decía, ¿pero qué será ser misionero? Entonces pues ahí empecé como a indagar y yo decía como wow, chévere ir a otros lugares a predicar el evangelio, pero estaba muy pequeña. En ese momento yo no entendía muchas cosas, pero en este viaje entendí el llamado al que Dios nos había llamado desde pequeños a los dos. Y todo comenzó de cierta forma con la excusa de un curso en inglés en el extranjero y era enfocado a misiones, pero pues el tema de enfocado a misiones inicialmente no era nuestra prioridad. Nuestra prioridad era vamos a aprender inglés, es en Inglaterra, súper chévere. Entonces empezamos como a ahorrar, empezamos también a pagar y compramos los vuelos el año pasado más o menos en septiembre. Entonces para diciembre ya teníamos absolutamente todo listo para el viaje, pero ocurrió algo inesperado y fue que pusieron visa para colombianos para entrar a Inglaterra. Cuando ocurrió eso, faltaban 15 días para el viaje y revisamos los tiempos y los tiempos no nos daban para poder viajar sin visa, o sea, sí o sí teníamos que aplicar. Esto de cierta forma nos llenó como de angustia, de temor. Empezamos a decir, no, mejor cancelemos todo, hablemos con ellos, fue un tema de fuerza mayor. Y inicialmente tomamos esa decisión, dijimos, no vamos a ir. Pero esta semana no pudimos dormir bien, no podíamos descansar, nos levantábamos angustiados, decíamos, pero ¿por qué precisamente antes del viaje? ¿Por qué los tiempos casi no dan? Porque el proceso de visa, por bien que a uno le vaya, puede tardar 15 días o más de 15 días y el viaje era en 15 días. Entonces, también eso como que nos llenó de temor, era un costo adicional y que la visa podía ser negada. Entonces la solución fácil era no, cancelemos absolutamente todo. Luego de ello, pues pensamos, sentimos de parte de Dios,
¿acaso no crees que te puedo dar la visa en 15 días? ¿O acaso crees que no puede haber un milagro en ese sentido? Y decíamos como, bueno, sí. Y sentimos de parte de Dios que era la decisión correcta y hacia donde Dios nos estaba impulsando. Entonces ocurrió algo que fue como parte de ese milagro para que diéramos ese paso de fe, y fue que mientras revisábamos las citas, toda la semana revisando citas, y abrieron citas un sábado, que es algo inusual. Incluso las personas del curso se asombraron porque pusieron esas citas ese día. Y ya cuando, nos presentamos a la visa, entregamos papeles, hicimos todo el papeleo y esperamos más o menos 3-4 días y afortunadamente y gracias a Dios nos dieron la visa. Entonces, pues nos pusimos muy contentos y la verdad sentíamos paz de parte de Dios de que sí, era lo que Dios quería, era la voluntad de Dios que viajáramos a hacer el curso de inglés. Estando ya en el curso de inglés, pues fueron semanas de verdad de mucha bendición para nuestras vidas. Hablábamos con Esteban que nosotros aquí en la iglesia pues venimos los domingos, a veces los miércoles, ¿cierto? A veces no venimos al ayuno, pero allá todos los días era un encuentro con Dios. Los lunes alabanza, los miércoles devocional, martes devocional, todos los días estábamos en continua búsqueda con el Señor. Entonces eso también nos llenaba a nosotros como de volver aquí a Colombia y decir, a veces somos como un poquito pasivos en nuestra relación con Dios y nos acostumbramos a ir solamente los domingos o solamente ir un ratico a la iglesia, pero la búsqueda de la presencia de Dios debe ser constante en nuestras vidas, amén. Y en este viaje pues estábamos rodeados de personas misioneras. Es un campus donde solamente hay personas misioneras. Ellos son los que nos enseñaban a nosotros el inglés y pues parte de esto era tener charlas con misioneros donde nos contaban sus testimonios. Y hoy queremos compartirles algunas de las cosas que nosotros pudimos aprender de los misioneros y que sé que en nuestra vida cristiana podemos ponerla también en práctica, porque no es solamente para ellos, es para toda la iglesia, amén. Entonces, el primer punto es orar y ayunar. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sí, porque antes de aplicar a la visa, como que nosotros estábamos tomando la decisión de no ir en nuestras fuerzas, en nuestros planes, en nuestros cálculos, y sentimos que desde antes de viajar, Dios ya nos estaba motivando a orar y poner en sus manos las decisiones que estábamos tomando. Y eso fue algo que aprendimos allá de los misioneros, porque todas las circunstancias, todas las decisiones, cada evento que se iba a hacer, cada actividad, se empezaba siempre en oración. Y a veces como que chocaba un poquito porque proponíamos algo, íbamos a hacer algo, y era listo, oremos por ello y revisamos mañana. Y al comienzo como que nos chocaba, pero después nos dimos cuenta que es la mejor forma de empezar a tomar decisiones por medio de la oración. Amén. Y otro de los puntos es vivir en fe. Entonces 2 Corintios 5-7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Y algo que nos asombraba mucho de los testimonios que escuchábamos de estos misioneros eran que ellos tomaban pasos de fe, sin necesidad de tener o de saber qué era lo que seguía. Entonces ellos decían: no, Dios me llamó a las misiones, no sabía dónde iba a llegar, no tenía contactos, pero yo obedecía la palabra del Señor y tomé el paso de fe. Y uno es como, wow, o sea, ellos sin saber a dónde iban a llegar, sin tener contactos, sin saber absolutamente nada, simplemente obedecían y cumplían el propósito al que Dios los había llamado. Y ahí también hay un punto importante, y es que ellos se mueven también muchísimo en fe en cuanto a las finanzas, porque a veces tenían los recursos muy limitados, quizás solo un vuelo, quizás para el bus, y decían: Dios me está llamando a ir a tal región, voy a obedecer. Y cuando llegaban se empezaban a abrir puertas, se empezaban a hacer contactos, y es una forma de dar esos pasos sin mirar, ¿no? Y nosotros pues estamos acostumbrados a bueno, no, primero necesito saber todo, absolutamente todo, para poder actuar. Pero Dios a veces nos dice: confía en mí, da el primer paso y en el camino yo te voy a sostener. No es en tus fuerzas, no es en lo que tú estás planeando, sino simplemente confía en mí. Fue algo muy bonito que aprendimos. Y hablando con esos misioneros, uno de ellos nos contaba: llevo 25 años viviendo en este lugar, es como una base de misioneros, no tengo casa física, no tengo un carro, he renunciado a muchas comodidades y a muchas propiedades,
porque lo que yo tenía, mis ahorros, lo he invertido en este lugar y en misiones. Y él decía, y es la mejor inversión que he hecho, porque estaba invirtiendo en el reino. Y nos confrontaba mucho como, bueno, nosotros en el día a día, en nuestros afanes, es muy difícil hacer esos sacrificios. Y a veces son sacrificios pequeños, sacrificios materiales, sacrificios en tiempo, que nos cuestan mucho entregar para la obra de Dios. Otra cosa que nos asombraba mucho era que cuando nosotros llegamos allá, yo pensé que esos misioneros tenían un sueldo. Entonces yo le decía a Esteban como, no, yo creo que todos ellos, pues como están enseñando, están tomando de su tiempo, es un trabajo, pues ellos tienen su sueldo. Yo decía, pues chévere, ¿no? Trabajar para el reino, que le paguen a uno. Pero luego nos enteramos que ellos no tienen un sueldo, sino que ellos pagan por estar ahí. Y ellos pagan por enseñarnos, digamos, sí, enseñar sobre el reino, sobre preparar misioneros. Yo decía, wow, o sea, en serio, esto es de admirar, porque muchas veces, como vemos aquí, sacrificios personales, es muy difícil para nosotros soltar cosas, y aún en las finanzas es aún más difícil. Pero entonces vemos en el joven rico, ¿cierto? En Marcos 10 del 17 al 30, que el joven rico le dice al Señor, pues he cumplido con todo lo que está en la ley, Señor, ahora ¿qué me falta? ¿Qué hago? El Señor le dice, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que el joven rico, ¿qué? Se entristeció, ¿cierto? Y yo creo que muchas veces nos pasa eso a nosotros. Cuando nosotros decidimos viajar a Inglaterra, sabíamos que teníamos que dejar muchas cosas, de cierta forma, nuestra zona de confort aquí en Colombia, por ir a aprender en ese momento inglés, pero también por ir a aprender de la palabra del Señor. Pero a medida que nosotros íbamos, o que el tiempo iba avanzando y que íbamos recibiendo del Señor, íbamos diciendo como vale la pena venir a aprender del Señor, venir a aprender de lo que todas estas personas que entregan su vida por el reino hacen, para poder compartirlo con las demás personas y para poder también de cierta forma aprender de ellos y hacerlo también. Entonces, pues digamos que de cierta forma yo sé que hay sacrificios o cosas que nosotros como cristianos a veces nos cuesta soltar, pero la invitación también es a que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Digamos que ellos como misioneros pues aprenden a vivir esta vida en fe, aprenden a vivir en oración, en ayuno, a hacer sus sacrificios, pero la idea es que todos como iglesia también aprendamos a ser sensibles a la voz del Señor y podamos obedecer al propósito al que Él nos ha llamado. Amén. Bueno, para continuar contándoles, este curso incluía un viaje de cierta forma como sorpresa a otro país, y revisando como las redes sociales, siempre iban dentro de Europa, iban a países súper chéveres a predicar, entonces era algo que también nos tenía muy motivados. Y también algo que descubrimos allí es que íbamos a ser padres. Entonces, 15 días antes del viaje misionero al que el curso incluía, nos dijeron es Egipto. Entonces, pues en ese momento, la verdad, personalmente yo pensé las pirámides, museos, pues la historia que tiene Egipto. Yo dije, no, pues ese viaje va a ser muy chévere, y pues dentro de nuestros planes, la verdad, no estaba ir pues a Egipto o pronto, no, o sea, uno ni por la mente. Y luego, una semana después, nos enteramos que íbamos a ser padres. Y ahí empieza como un poquito el temor, ¿no? Entonces ya empieza, de cierta forma éramos dos equipos, un equipo iba a ir a Romania y otro equipo a Egipto. Siempre dijeron, el equipo de Romania la tiene un poquito más fácil que el equipo de Egipto. ¿Y por qué? Porque empezamos a indagar, entonces que la situación religiosa, que la situación de seguridad, que la situación de la comida. Precisamente nos dimos cuenta que estábamos esperando un bebé porque yo me empecé a sentir muy mal, yo ya no estaba tolerando la comida que me daban en Inglaterra, entonces yo pensaba, pues si no tolero aquí la comida, ¿cómo va a ser cuando esté en Egipto? Entonces empezaron a venir las dudas, y el enemigo es experto en hacerlo dudar a uno y empezar a poner dardos en la cabeza. Hablamos con los líderes y les dijimos que estábamos esperando un bebé, les dijimos que sí era la mejor opción ir a Egipto. Ellos nos dijeron, no cambia nada siempre y cuando ustedes decidan ir. Todo va a estar bien, es seguro, es un lugar tranquilo, y nosotros, bueno, pues nos vamos. Sí, ahí nosotros inicialmente con Egipto pues no era algo que teníamos en nuestros planes, y nos recuerda Isaías 55, 8 al 9, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero de todas formas, nosotros como que bueno, es una oportunidad muy chévere, tenemos como que un tiempito justo como para viajar, aprovechemos este viaje.
y ya cuando nazca el bebé pues nos quedamos quietos un buen tiempo. Entonces veíamos como que era un comienzo perfecto con un viaje que queríamos mucho también conocer otra región, pero pues a su vez también mucho temor, ¿no? Por lo que es Egipto, porque ya es otro continente, es África, y bueno, dentro de esta parte empezamos a hacer también como un recuento de qué es Egipto en la Biblia, como para poder llegar allá y aprovechar a lo máximo la estadía allá. Entonces vemos que Egipto se ha representado de dos formas, o ha tenido dos connotaciones. La primera ha sido como un lugar de opresión, también ha representado como idolatría o pecado, y otra también ha sido como refugio. Viendo a Egipto como opresor, vemos la esclavitud de Israel en Éxodo 1 al 8 al 14, cuando el faraón tenía a Israel como esclavo, y nosotros estando allá también, lo que nos cuentan así los historiadores y demás, era que efectivamente las pirámides y todos los monumentos que se han construido ha sido gracias a la esclavitud que ejercieron en la antigüedad. Entonces esta opresión, Dios envía a Moisés, ¿cierto?, para llamar a su pueblo a la libertad, para pedirle al faraón que lo liberara, pero al ser tan rudos los egipcios y el faraón con el pueblo de Israel, vienen las plagas de Egipto, que las estábamos viendo hace 8 días también, y de esta forma también confrontar el corazón del faraón y esos corazones duros para que hubiera justicia con el pueblo de Israel. Luego de ello ya hay libertad en Éxodo 14, que es el escape de Egipto, de los israelitas de Egipto, y esto da lugar a lo que sería la Pascua, que es esa celebración por la libertad. Y también vemos a Egipto como un refugio. Entonces, de cierta forma, Egipto no en todo su contexto histórico ha sido malo, ¿cierto? Sino que también ha sido o fue de ayuda para los hombres de la Biblia. Eso lo podemos ver con Abraham en Egipto cuando hubo hambruna en la tierra, ¿cierto? Dice en Génesis 12, 10, 20 que Abraham sale con su familia, con Sara, a Egipto. Sin embargo, allá Abraham sabemos que cometió un error, y es decir que Sara no es su esposa, sino que es su hermana, y venía un castigo sobre el faraón. También vemos a José en Egipto cuando fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Y José llega a tener un cargo importante dentro de Egipto, donde se reencuentra con sus hermanos y luego llama a su familia a Egipto. Y ahí es donde viene la familia de Jacob, toda Egipto, ¿cierto? Jacob tenía dudas sobre si ir o no ir a Egipto, pero él pide la guianza y la dirección del Señor, y el Señor le dice: ve a Egipto, que donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, ¿cierto? Y también vemos que fue un refugio para nuestro Señor Jesucristo. Cuando Herodes quería matar a Jesús, ¿cierto?, dice que se le presenta un ángel a José y le dice: ve a Egipto y refúgiate hasta que yo te diga. Y dicen que estuvieron en Egipto hasta que Herodes murió. Entonces en nuestro corazón estaba un poco también esto, ¿no? ¿Será que sí es lo correcto ir a Egipto esperando un bebé? ¿Será que vamos a estar como estas personas que se refugiaron en Egipto y todo va a estar bien? Entonces en la asesoría, en las oraciones y todo, sentimos paz tomando la decisión, pero el primer día antes de tomar el vuelo, un líder nos dice: no somos cristianos, vamos a llegar a Egipto, somos turistas. Entonces esa fue como la primera instrucción. Y otra vez como el temor: bueno, ¿y por qué no puedo decir que soy cristiano? ¿Qué pasa? Y bueno, entonces vamos, y eso empieza de todas formas como a tocar el corazón, como que Dios mío, ayúdanos, y a orar también en el viaje, a pedirle a Dios que nos acompañe. El primer susto que nos llevamos fue el primer día, apenas aterrizamos, llegamos muy tarde, llegamos como a las 11 de la noche, y nos estaba esperando un vehículo, y el conductor no hablaba en inglés ni español. Ahí con el celular nos indicó que él era el que nos estaba esperando. Ahí como teníamos como una foto, o el líder tenía la foto del conductor, miró y dijo: ah, sí es, listo, nos vamos. Nos subimos al carro y empezamos a arrancar, y desde que uno llega a ese país se siente un ambiente completamente diferente. Ahí en el Cairo pues se veía mucho casino, había mucho bar, había muchas luces, muchas estatuas de faraones, muchas menciones así como a las pirámides, todo así súper llamativo, pero pues también había una carga espiritual diferente. Y cuando empezamos ya a andar, pues se empiezan a apagar las luces y empezamos a ir hacia Minia, que es una ciudad a 4 horas del Cairo y que queda literalmente en medio del desierto. Entonces ya las luces ya no están,
empezamos a ver solo oscuridad y las luces del vehículo era lo que nos guiaba. Y bueno, pues de momento todo bien, pero empezamos a ver que una patrulla de policía nos empezó a seguir. Entonces, bueno, nos miramos entre todos qué está pasando. Y el conductor con el celular le indicó a un líder, dijo, si nos para la policía, todos se tienen que hacer los dormidos. Entonces, otra vez ese temor, como que, ay, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasó? Efectivamente, la policía detuvo el vehículo, empezaron como a discutir, en árabe se escucha todo como si estuvieran peleando, entonces no sabíamos qué estaba pasando, si estaban peleando de verdad o si es así parte de la cultura. Empezaron a alumbrar el vehículo y todos nos hacíamos los dormidos. Después arrancamos, y listo, ya, bien, chévere. A la media hora otra patrulla y otra vez detienen el vehículo y empiezan a mirar, todos haciéndonos los dormidos. Yo cometí un error y es que hacerse el dormido es relativamente fácil, pero en medio del temor, en medio de la angustia, yo abrí un poquito los ojos y miré a un policía y el policía también me vio. Nos miramos fijamente y yo cerré nuevamente los ojos y dije, no, yo sigo durmiendo. Gracias a Dios, no pasó nada, como que nos vio, siguieron hablando y nos dejaron continuar. Pero sí sentimos mucho temor, yo sentía, digamos, Dani me apretaba un poquito más la mano, mirábamos los compañeros y todos angustiados. El líder era experto en hacerse el dormido, estaba así con la boca abierta. Entonces, pudimos llegar al lugar, como que nos detuvieron más o menos 4 o 5 veces, pero gracias a Dios llegamos a una granja y al mirar el mapa, literalmente estábamos en medio del desierto. Entonces una vez llegamos allá, pues nos dimos cuenta que sí, estábamos en medio de la nada, no había señal, casi no había señal, nos habían dicho que había internet, que todo era normal, era mentira. Y cuando llegamos, yo me acuerdo que empieza ese choque cultural, ¿no? Entonces el primer día nos dijeron, las niñas duermen en un cuarto, los niños en otro cuarto y después les organizamos a ustedes, pues porque son casados, un cuarto. Y recuerdo mucho que el cuarto, bueno, entramos súper bien, todo. Cuando empezamos a revisar pues un poquito más a fondo la granja, el baño, las condiciones sanitarias, eso empieza como a chocar un poco, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos tan lejos? Nos acostamos a dormir porque llegamos a las 5 de la mañana y ese mismo día a las 11 de la mañana nos llaman a desayunar, habían unas conferencias. Cuando fuimos a desayunar fue el otro choque cultural, entonces la comida, cómo preparan la comida, cómo sirven la comida. Todos nos mirábamos, nadie decía nada, comíamos lo que podíamos y decíamos, ¿qué estamos haciendo aquí? Ese mismo día hablamos con Esteban y dijimos, nos vamos. No duramos ni 24 horas y ya queríamos salir de ahí. Entonces empezamos a hablar con los líderes, empiezan también como de cierta forma las discusiones porque decíamos, ¿por qué nos trajeron aquí? Y más sabiendo que yo estaba embarazada. Las condiciones no están propicias para una mujer embarazada, o sea, no, nada. Entonces, también sabíamos que había un peso de cierta forma de responsabilidad sobre nosotros, porque cuando empezamos a ver todo este choque, dijimos que nos íbamos y nuestros compañeros dijeron, si ustedes se van, nosotros nos vamos con ustedes. Éramos 5 estudiantes y 3 líderes. Si nos íbamos con nuestros compañeros, éramos 4, o sea, solo quedaba un estudiante y los 3 líderes. Entonces decíamos como, algo tenemos que hacer, pues sabemos que es duro, los líderes nos decían, por favor, quédense, inténtenlo, hagamos algo. Propusimos, bueno, Esteban propuso una jornada de aseo, limpien las cosas, pónganse en guantes para servir la comida. Veíamos muchas moscas y decíamos, yo creo que la plaga de moscas no se fue de Egipto porque esto está terrible. Entonces ahí empieza de cierta forma un desierto físico literal, pero también un desierto espiritual para nosotros, porque nunca habíamos atravesado de cierta forma por momentos como los que estábamos pasando y sentíamos, o de cierta forma les empezamos a cuestionar a Dios, ¿por qué nos trajiste a este lugar? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué cuando yo quedé embarazada y no antes? O sea, en ese momento no entendíamos el propósito de Dios, del por qué estábamos ahí. Simplemente lo único que había era queja, lo único que había era cuestionamiento hacia Dios. En ese momento, de cierta forma, dijimos, Señor,
como decía el pastor hace 8 días, sácanos de Egipto, queremos salir de Egipto, ¿cierto? Porque este lugar no es para nosotros. Sí, y tener como esa responsabilidad es difícil porque pensábamos, bueno, quizás lo mejor sí es salir y quizás lo mejor va a ser salir con todos porque los chicos sí decían, si se van, nos vamos con ustedes, pero también yo pensé, o puedo ser como de cierta forma como Abraham liderando a los chicos para salir de Egipto, o puedo ser un rebelde completamente y estoy yendo en contra de mis autoridades. Entonces la única forma fue orar, pedirle a Dios guianza y Dios trabajó muchas áreas en ese sentido con nosotros, porque estamos muy acostumbrados a veces a la comodidad, estábamos muy acostumbrados nosotros estuvimos los primeros 4 o 5 días, estuvimos allí sin internet, entonces era muy difícil comunicarse con las personas y incluso a veces uno siente que se vuelve dependiente al celular, a la comunicación. Y a veces decíamos, bueno, empezamos a orar, Dios mío, ayúdanos, no queremos ser piedra de tropiezo para el grupo, no queremos ir en contra de tu voluntad, ayúdanos a no ser rebeldes contra nuestras autoridades. Y en medio de las oraciones también sentimos como que en realidad le estamos temiendo a las moscas, a las bacterias que son tan pequeñas y acaso no creemos que Dios es más grande que todo ello. Entonces en medio de esas oraciones sentimos que Dios también nos empezó a fortalecer y hay un propósito más grande de estar allí que el que nosotros podemos imaginar en ese momento, y que desde que aplicamos a la visa hasta el momento sentimos que Dios estuvo trabajando en nosotros, en confiar más en Dios, en vencer los temores y dar esos pasos de fe. El primer domingo nosotros íbamos a empezar a visitar iglesias y estaban escogiendo quién iba a predicar y varios líderes dijeron, no, Esteban va a predicar, y yo era, no, yo porque era, no, Esteban. Y en el fondo otra vez el temor, no, pero es Egipto, iba a predicar en inglés y me van a traducir en árabe, y yo dije, pero ustedes tienen mejor inglés, ustedes tienen más experiencia, había un misionero de 20 años de experiencia, otro de 30, otro que estuvo en Indonesia, y yo dije, pero ustedes tienen mucho que compartir, y ellos dijeron, no, sentimos en el corazón que eres tú. Sentí como mucho temor, pero también sentí como ponerle ese temor a Dios y decir, listo, vamos a hacerlo. Y en mis fuerzas obviamente no podía, pero sentí que Dios estuvo conmigo y desde el momento en que empecé como a preparar el mensaje, sentí mucho respaldo de parte de Dios. Prediqué sobre Mateo 4:4, que es cuando Jesús está en el desierto después de ayunar y llega el tentador. El tentador le dijo a Jesús, ¿por qué no conviertes las piedras en pan si eres el Hijo de Dios? Y Jesús le respondió, primero, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es importante porque nosotros cuando tenemos preguntas, tenemos cuestionamientos, a veces no miramos qué está escrito en la palabra de Dios. Nosotros queríamos tomar una decisión en base a nuestro razonamiento, pero a veces no buscamos, bueno, ¿qué hay en la palabra de Dios en este momento para nosotros? Eso fue lo primero que aprendí. Y lo segundo fue que nos estamos preocupando por esa comida material, por esa comida física. Y ahí le respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Y a veces nos preocupamos muchísimo por esas comodidades, por el descanso, por el higiene, por esas cosas que son importantes, pero que no son nuestra prioridad. Y además de esto, como dice Esteban, cuando él predicó la primera vez y eso, sentimos de verdad el respaldo de Dios, no solo con la palabra, sino el respaldo de la iglesia. Aunque no hablábamos el mismo idioma, ellos fueron muy amables con nosotros, porque eso tiene la cultura egipcia en cuanto a las personas, son muy cálidas, pendientes de las personas que están ahí, que quieren, que necesitan. Pues no hablaban el idioma, pero se hacían entender. Entonces eso fue algo muy bonito y nos recordaba la palabra que está en Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces de cierta forma ahí también pensábamos como no debemos tener temor, ¿cierto? A pesar de las circunstancias que estamos pasando, sino es confiar en Dios, porque Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Entonces quizás en ese momento sí había mucho miedo en nuestras vidas, sobre todo por el bebé. Yo decía, ¿qué tal coma algo y una bacteria? Bueno, muchas cosas uno llega a pensar, pero de cierta forma también cuando nos enteramos que íbamos a ser padres, yo recuerdo que
oramos y le pedimos al Señor por nuestro bebé y le dijimos: Señor, este bebé que está aquí es tuyo. Y cuando estábamos allá, yo sentí de parte de Dios que el Señor dijo: este bebé es mío, yo tengo cuidado de él, no te preocupes. Entonces, de cierta forma, es también como esa lucha espiritual, ¿cierto? El enemigo enviando dardos a nuestra mente, pero es confiar en el Señor, porque donde quiera que vayamos, Él va a estar con nosotros. Amén. Y como dijo Ani, no sabíamos nada de árabe, solo sabíamos una palabra que es shukran, que significa gracias. Nosotros usábamos esa palabra para saludar, para despedirnos, para preguntar por el baño, todo era shukran. Y en una anécdota, la policía nos tenía que seguir para todo lado donde vayamos. Si íbamos para la iglesia, la policía estaba detrás de nosotros. Si íbamos a salir, si alguien necesitaba de pronto ausentarse un momento, quizás para ir al baño o algo, un policía tenía que estar muy cerca, mirar qué pasaba, dónde estábamos. Y esto era por dos razones: uno, para protegernos quizás de algún ataque musulmán, y dos, para que no pudiéramos o no le predicáramos a los musulmanes, porque eso es prohibido. Nosotros podíamos compartir de Dios solo para la comunidad cristiana, pero si, digamos, en el camino, en la carretera, parábamos y le predicábamos a un musulmán, eso era un delito. Entonces la policía estaba cumpliendo esa doble función. Y algo que sentí de parte de Dios era, ustedes ven, digamos, así en los videos, y la policía luce muy, muy intimidadora. Ellos son, digamos, muy serios, tenían sus armas, nos miraban así. Uno creería que quizás mal, entonces nosotros evitábamos mucho el contacto visual, como que muy respetuosos, como que no lo miro y seguimos caminando. Y ellos así a veces nos hacían como un camino por donde teníamos que pasar, y estaban ahí con sus armas, caminábamos y después nos seguían. Hubo un día después de un culto que sentí de parte de Dios como: ¿por qué no los saludas? ¿Por qué no los determinas? Y yo dije: no, pero es que no sé árabe, no lo voy a hacer, no. Y sentí de parte de Dios: inténtalo. Y yo en el fondo no, y empecé a acordarme cómo se decía hola, y yo no, solo sé shukran, no. Y yo era no. Y empecé a pensar y sentí de parte de Dios: hazlo. Miré a uno, nos miramos, y lo único que se me ocurrió fue bajar la cabeza y juntar como las manos y hacer como esto. Cuando volví a mirarlo, vi, y la reacción de él fue hacer lo mismo, y él hizo así. Entonces seguí caminando, y estaba el otro policía y me hizo así, y empezamos a caminar y a hacer ese gesto. Y sentí de parte de Dios que uno no necesita a veces el superidioma, no necesita hablar, sino que si uno tiene amor y la disposición de hacer la voluntad de Dios, Dios va a mover los corazones tanto de uno como de las personas que están alrededor de nosotros. Amén, así es. Y ya a modo personal, como les contaba ahorita acerca de la confianza en Dios, yo siento que en ese desierto espiritual que pasamos, cuando, digamos, vimos todo el choque cultural y todo lo que estábamos viviendo en ese momento, hubieron días en que nos tocó quedarnos en la casa de un pastor. Pero lo que les digo, o sea, ya la cultura es muy diferente a lo que vemos acá. Entonces, por ejemplo, uno a veces piensa en Ciudad Bolívar, en la pobreza que hay en Ciudad Bolívar, pero realmente Colombia, aún con sus problemas, aún con todo lo que tiene por mejorar, Colombia es un país hermoso. Ciudad Bolívar es una localidad hermosa comparado con todo lo que uno ve allá en Egipto, comparado con las villas en las que estuvimos, y como uno llega a ver la pobreza de esas casas, la pobreza de uno solamente mira hacia adentro las casas y realmente es solamente suciedad. Entonces yo pensaba, y en ese tiempo Dios me decía, cuando yo pensaba como: no, Señor, yo no puedo comer nada aquí, no sé por qué me trajiste aquí. Y el Señor me decía: ¿realmente confías en mí? ¿Realmente confías que estoy contigo, que estoy con tu bebé? Y yo me acuerdo que en ese día que yo escuché la voz del Señor, recordé mi versículo favorito, que es Salmos 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y yo siempre he tenido esa palabra lema como en mi corazón, pero en ese momento yo sentía que no estaba confiando en Dios. Y yo le decía a Esteban: amor, yo pues crecí en una familia cristiana, toda la vida he sido cristiana, y sentía que tenía una relación plena con el Señor, que no hacía falta nada, que yo alababa al Señor, que yo venía y cantaba, que allá en Inglaterra estábamos buscando al Señor constantemente, que hacía mi tiempo devocional. Yo sentía que mi relación con Dios estaba súper bien. Pero cuando pasamos por ese desierto es cuando realmente se pone a prueba nuestra fe, y es cuando realmente ahí escuché la voz del Señor diciendo: ¿confías en mí?
y no lo estaba haciendo. Entonces muchas veces como iglesia, yo sé que todos aquí quizás hemos pasado por algún desierto espiritual y muchas veces esos desiertos hacen tambalear nuestra fe y hace que nosotros cuestionemos la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Pero es ahí donde nosotros también debemos poner a nuestro espíritu a orar, a ayunar, a cantar, a adorar, para que nuestro espíritu también se levante y pueda poder escuchar la voz del Señor y cumplir la voluntad a la que hemos sido llamados. Amén. Y en ese tiempo yo pensaba y pensábamos en todas las canciones que uno canta, donde uno entrega su vida a Dios, y a veces es fácil cantarlo, es fácil decir: Señor, te entrego mi vida, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. Pero cuando estábamos allá y decíamos: estamos literalmente en el desierto, o sea, estamos pasando por algo terrible. Y el cuarto, ya la semana siguiente al primer inconveniente que tuvimos, llega otra de las pruebas también duras, donde otra vez hablamos con los líderes y dijimos: otra vez nos devolvemos, o sea, ya no hay punto de equilibrio, ya nos vamos otra vez para Inglaterra, no aguantamos más esto. Yo me sentía muy mal porque pues la comida yo no la toleraba, la forma en la que cocinaban, yo decía: no, ya no más. Y fue otra de las discusiones fuertes que ahí hubo con los líderes, pero donde otra vez sentíamos de parte de Dios como: ¿por qué se están dejando tambalear? ¿O por qué no confían en mí? Entonces, de cierta forma, es lo que yo personalmente recibí del Señor allá, es aprender a confiar en Dios a pesar de las circunstancias, saber que nuestros hijos, saber que nosotros como hijos de Dios estamos en las manos de Él y que Él no nos va a soltar. Sea cual sea la situación, por más oscura y por más difícil que parezca, el Señor está con nosotros. Amén. Y algo que nos impactó también muchísimo en Egipto fue la fe que vimos en las personas cristianas. Estuvimos en el Cairo, y en el sur del Cairo está un barrio que es destinado para las personas cristianas. Allá la relación entre musulmanes y cristianos es aproximadamente 87 musulmanes, casi 90% son musulmanes y un 10% cristianos. Ese 10% de cristianos están en el barrio más pobre del Cairo, y es porque por ser cristianos no pueden acceder a muchos beneficios que da el gobierno de educación, de salud y demás. Entonces esas personas no niegan su fe por esos beneficios y prefieren estar en condiciones más difíciles, pero seguir aferrados a su fe. Y nosotros a veces también nos impactaba eso, como a veces nuestra fe tambalea y no tenemos situaciones tan complicadas. En ese barrio hay una iglesia muy bonita que es dentro de una cueva, y resulta que en el siglo X venía un imperio musulmán y ahí estaban refugiados unos cristianos. Ese imperio musulmán quería destruir a todos los cristianos que estaban en esas cuevas, pero uno de los generales se le ocurrió decirle a los cristianos: en su palabra dice que si ustedes oran y si oran con fe, un monte puede cambiarse y puede moverse. Entonces dijeron: les vamos a dar 3 días para que oren, para que ese monte se mueva, y si no, los vamos a asesinar. Ese general citó Marcos 11:23, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a ese monte: quítate y échate en el mar, y no dudas en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Entonces, lo que contaban ellos allí, los mismos cristianos que viven en esas, que siguen habitando alrededor de esas cuevas, es que los cristianos empezaron a orar, y el primer día no pasó nada, el segundo día tampoco, pero el tercer día hubo una tormenta de arena y dispersó a ese imperio musulmán. También se dispersaron los cristianos, pero cuando llegaron el monte efectivamente se había movido. Yo tengo un compañero que es historiador, él no es creyente, y él me estaba preguntando cosas de Egipto cuando supo que estábamos, y yo le conté la historia, y él me dijo: yo creo en esa historia. Él no es cristiano. Él me dijo: yo creo en esa historia porque la única forma de justificar la fe tan fuerte de los patriarcas en Egipto es por un hecho sobrenatural, y es porque a raíz de ello hay muchos de lo que se denominarían santos por la Iglesia Católica que provienen de Egipto, que habitaron en esa región. Y ahora ese es el barrio cristiano, y ellos se congregan en una cueva que no es, digamos, la superiglesia, pero es un lugar muy bonito y que se convirtió en ese lugar para ellos, un lugar de refugio. Entonces vemos también cómo en medio de ese desierto, en medio de eso que veíamos en la Biblia de opresión, también vemos que hasta el día de hoy las personas cristianas
encuentran refugio allí. Amén. Entonces ahí vemos una imagen de lo que es ahorita la iglesia que está en la cueva. Eso, de cierta forma se ve muy bonito, pero alrededor, si pasamos a la siguiente imagen, alrededor de la iglesia se ve así. Y si ustedes buscan o si ustedes ven y encuentran, se llama la ciudad de la basura y es donde habitan la mayoría de personas cristianas de Egipto. ¿Por qué? Porque pues lo que decía Esteban, ellos no pueden acceder a los beneficios que brinda el gobierno por ser cristianos. Pero también pues es de admirar porque no niegan su fe a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo tienen que vivir, pues siguen aferrados al Señor. Y nosotros cuando estuvimos en ese barrio siempre da temor como ver las calles, ver eso, el reciclaje así y la basura alrededor, pero vimos personas muy trabajadoras, vemos personas que estaban digamos sacando el mayor provecho de aquellos desperdicios y veíamos personas que en eso había mucho esfuerzo también y es increíble, en serio, a pesar de las situaciones, como una persona puede aferrarse a su fe, seguir creyendo, no negar su fe y mantenerse firmes porque saben que todo en la tierra es pasajero y que lo que realmente importa son esos tesoros que hacemos para la eternidad. Amén. Aquí vemos una imagen. En Egipto, a nivel de cultura, las personas que nacen en un hogar cristiano y los papás deciden que él va a ser cristiano o ella, el bebé, le hacen un tatuaje en su mano que simboliza que es cristiano. Una vez tengan este tatuaje, ellos no pueden cambiar de religión y lo mismo para los musulmanes. Y un cristiano con el tatuaje de cristiano no le puede predicar a alguien musulmán, o si no es delito. Y uno de los líderes nos contaba, yo no puedo predicar que soy cristiano, pero él arreglaba computadores y trabajaba en eso, arreglando computadores. Y llegaban muchas veces musulmanes para pedirle que le instale programas, que arreglara el computador. Y él nos contaba que la única forma así de poder compartir la fe era ocultando archivos con versículos en esos computadores que arreglaba. Y él se estaba exponiendo, él decía, si a mí me llegan a descubrir, yo puedo ir a la cárcel. Pero que él decía, yo tengo que mostrarles de alguna manera la verdad, la luz, la palabra. Y de esa forma, él oraba y decía, Dios, te pedimos que por medio de esos versículos ellos puedan tener un encuentro real contigo. Y él nos contaba que muchos musulmanes se convertían al cristianismo, pero tenían que vivir una vida encubierto. Tenían que ir a escondidas, tenían que tener mucho cuidado con quién hablaba, cómo mostraban sus manos, que no se notara el tatuaje y este tipo de cosas. Entonces, en esas situaciones tan difíciles, incluso ellos encontraban la manera de compartir del Señor. Y ahí también debemos pensar y agradecerle al Señor por el lugar en el que nos ha puesto, porque Colombia es un lugar donde nosotros somos libres de ir a evangelizar, libres de predicar, libres de venir a la iglesia y muchas veces ni siquiera lo hacemos, teniendo la libertad de hacerlo. Ahora estas personas que viven de cierta forma en persecución y lo hacen y tienen esa fe que mueve montañas, esa fe que a uno hace mover el corazón, es impactante para, digamos, en lo que veíamos para nosotros, ¿cierto? Pero es agradecerle al Señor por este lugar, por Colombia, por que a pesar de las circunstancias, a pesar de que hayan cosas que hay que cambiar, pues somos un país libre donde podemos hablar del Evangelio, donde podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para terminar, queremos hablar sobre Egipto en el plan de Dios. Y es que, como mirábamos ahorita, Egipto fue un lugar de opresión, ¿cierto? Y también es símbolo, en la Biblia se habla como símbolo de pecado, ¿cierto? En Apocalipsis 11:8 dice que es simbólicamente utilizado para representar pecado. Y en algunos de los profetas hacen o tienen juicios contra Egipto, ¿cierto? Precisamente por el símbolo que representan, que es el pecado. Pero también vemos en Isaías 19:25 que el Señor va a bendecir a Egipto, que el Señor va a levantar a Egipto junto con Israel y a Siria. Entonces eso también debe motivarnos a nosotros como iglesia y llevarnos como iglesia a orar por estas naciones, a orar por Egipto, a orar por Siria, a orar por Libia, que son aún países con más persecución que Egipto, y orar para que el Señor los ayude, para que ellos puedan reconocer a Cristo como único y Señor y Salvador, para que ellos puedan ver esa luz que solamente proviene del Señor. Amén.
Y así como Egipto fue en algún momento un lugar de opresión y ahorita hay refugio para ese 10% de la población de Egipto como un refugio, una de las cosas que me cuestionaba era, nosotros muchas veces somos así, podemos ser un lugar de opresión para nuestra familia, para las personas que están alrededor de nosotros, o quizás a veces podemos ser ese refugio y que a veces lo negamos o a veces es tardío. Entonces también la invitación es a examinarnos, pedirle a Dios que nos ayude a anclarnos en su palabra, que nos ayude también a impactar de forma positiva a las personas que están alrededor de nosotros, que ellos puedan ver a Cristo a través de nuestro ejemplo, que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Y también hay orar como iglesia por los misioneros. Hay muchas personas que están yendo a arriesgar sus vidas a otros países, donde, digamos, por ejemplo, en el Medio Oriente, que es tan peligroso, ¿cierto? Y muchas veces nosotros ni siquiera nos acordamos de las misiones, a veces no, se nos pasan, a veces no lo mencionamos, pero hay personas que están yendo a arriesgar su vida por predicar el evangelio. Entonces, como iglesia, nuestra tarea es orar. Quizás no estamos allá físicamente o no podemos ayudar de otras formas, pero la mejor ayuda que nosotros podemos brindar para esas personas, tanto para Egipto, tanto los misioneros, es nuestra oración. Amén. Y las mismas personas, líderes cristianos allá en Egipto, ellos piden restauración por Egipto, pero también dicen, Egipto va a ser la puerta de bendición del reino de Dios para el Medio Oriente. Entonces es muy bello pensar en esas personas que en este momento son minoría, pero que están pensando cómo van a impactar a toda una región que ahorita está rodeada de mucho conflicto. Entonces queremos, por favor, pedirles que nos coloquemos de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que por restauración, por aquellas personas que se arriesgan por el evangelio, y pedirle que nos fortalezca cada día. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Padre, porque tú nos instruyes, tú tienes misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y a seguirla. Ayúdanos, Señor, a silenciar y a no obedecer las voces del enemigo, a no seguir el temor, a no seguir la duda, Señor, sino seguir firmes bajo tu guianza, bajo tu palabra, Dios. Queremos ser, Padre, instrumentos de restauración. Queremos poder proclamar tu nombre, queremos poder seguir tus instrucciones, Señor, y que por medio de nuestro ejemplo, Señor, también podamos ser luz, podamos ser de influencia, Señor, y que puedan conocer las personas de ti a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra, Señor, a vencer todo temor, a vencer todo obstáculo, toda excusa que muchas veces buscamos y que queremos poner. Guíanos, Señor, que sea tu presencia en nosotros. Te queremos pedir, Señor, por los misioneros en Egipto, en Medio Oriente, Señor, en Libia, en Siria, en Israel, Padre. Sabemos que son terrenos difíciles, Señor, de conflicto, pero tu presencia, Señor, y tu palabra está con ellos, Señor. Que tú seas fortaleciéndolos, Señor, que tú seas guiándolos, Padre, que ellos puedan cada día, Señor, aprender de ti, Señor, y ver tu mano poderosa, Señor, así también como todos esos niños que están creciendo, Señor, en medio de la necesidad física, Señor, pero que sabemos que están fortalecidos por lo mejor que proviene de ti, Señor, que es tu presencia, Señor, y tu gloria. Pedimos, Señor, por tu palabra, Señor, que cada día pueda ser afirmada en nuestros corazones. Te damos la gloria y la honra solo a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.